Les damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos, las hermanas en cualquier parte del mundo que sintonizan este programa Vivencias. A todos, a todas, que la paz de Dios, la gracia de Cristo Jesús sea con todos mis hermanos y mis hermanas. Transmite HPTV Internacional desde aquí de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, en la colonia Hermosa Provincia. También transmite Universal Talents, también Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV y Washington Times, para que sintonicen algunos de estos canales, de estos programas, y en vivo todos los jueves vean este programa Vivencias con tu hermano Cirilo Ramírez Vázquez. A todos, a todas, les damos la bienvenida y que haya mucha paz en sus corazones y en sus hogares. Bien, principiaremos este ya último jueves del mes de enero de este nuevo año 2023, que se está yendo muy rapidito, con un testimonio del apóstol Aarón Joaquín González, allá, hermanos, en los años 20, 24, 25, más o menos, cuando él, su esposa, la hermana Elisa Flores, estaban en el cuartel de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Después de haber estado en Juárez, Ciudad Juárez, después de haber estado en Torreón, pues lo mandan ahí al entonces soldado Eusebio Joaquín para que estuviera ahí a las órdenes de algunos generales que estaban ahí en San Pedro de las Colonias, en un cuartel que había, pues muy grande ese cuartel, había viviendas dentro para los de grados ahí en el cuartel. Ahí vivía él y la hermana Elisa Flores, su esposa, todavía sin hijos, ya tenían 3, 4 años de casados, pero todavía no tenían ningún hijo. Estaban solitos los dos, el matrimonio. Y ahí fue donde la hermana Elisa empezó a ir a una iglesia evangélica llamada Iglesia Cristiana Espiritual. Después invitó al hermano Eusebio en aquel entonces para que fuera, la acompañara también al templo que tenían ahí en San Pedro de las Colonias, esa iglesia cristiana espiritual. Con el tiempo se le compró esa iglesia y ahora ahí en ese lugar histórico está la iglesia del Dios vivo, columna y la luz del mundo, con un templo muy grande, muy nuevo, una explanada también ahí en aquel lugar, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Pero ahí empezó a ir el hermano Aarón, el soldado Eusebio Joaquín, a las reunioncitas que hacían ahí los ministros. Estaba Francisco Borrego de director general, había otros ahí también, Felipe Rivas, estaba Irineo Rojas y estaba también un pastor que se llamaba Leandro García. San Pedro de las Colonias era un pueblecito muy pequeño, estamos hablando de los años 24, 25, hace ya casi 100 años, 98, 99 años hace de esos acontecimientos. Fue un pueblo pequeño. La ciudad grande ahí en Coahuila pues es Torreón o es Saltillo, son las ciudades más grandes que tiene el estado de Coahuila, y que entonces tampoco no estaban tan grandes. Ahí todo esa zona es zona algodonera, y también se da mucho la uva ahí
esa parte del estado de Coahuila. Entonces el apóstol empezó a ir a esa iglesita que tenían ahí, los de la iglesia cristiana espiritual, pues cuando él tenía tiempo de ir, empezó a oír ahí el evangelio, empezó a leer la Biblia. En las noches ahí en el cuartel, él leía también la Biblia. Y en una ocasión oyó que decía la palabra del Señor en un mandamiento: no matarás. Y ante una orden que le dieron para matar a una persona que era alborotadora, pues él fue y se escondió y no lo hizo porque había leído en la Biblia el mandamiento que decía: no matarás. También en una explicación que se dio allí en aquel templecito en San Pedro de las Colonias, oyó él que había que diezmar. Y él pues ganaba, tenía su sueldo del ejército, su sueldo del gobierno y tenía grado ya también. No ganaba lo que cualquier soldado raso, ya ganaba un poco más. Entonces oyó él en la iglesia el estudio del diezmo, que había que diezmar. Y él en su sentir platicó con su esposa, la hermana Elisa, y reunieron de lo poquito que ellos tenían y que ganaba él, y salieron y le dieron los diezmos según el sentir de él, de la hermana Elisa, a la gente pobre de aquel lugar de San Pedro de las Colonias, Coahuila, para él cumplir también ese mandamiento. Ahí cerca del cuartel general, donde estaban reunidos pues los soldados esperando alguna orden, había en aquel tiempo muchas rencillas en todo el país. En la República Mexicana había muchos guerrilleros, muchos caudillos como Francisco y Madero, como también Francisco Villa. Había gente pues alborotadora, que no había una unión entre ellos. Y entonces el ejército tomaba parte cuando había alguno de esos alborotos. Y ahí estaba el encuartelado, pues para ver cuándo se le llamaba para ir a la batalla, para ir contra los que no querían al gobierno en aquel entonces. Por ahí cerca, afuera del cuartel, decía tu hermano, San Pedro era un pueblo muy pequeño. Había cerca del cuartel una arboleda pues muy bonita. Ya después por ahí está un montecito. En esa arboleda, cuando él en el día tenía tiempo, los soldados trabajan siempre 24 horas, 24 por 24 de descanso. Entonces, cuando él tenía tiempo en el día, él a esa zona arboleda iba, hermanos, y se sentaba por ahí en alguna sombrita de algún árbol, hermanos, grande, para él leer la Biblia en el día, porque no había reunión en el templecito de día. La reunión era ya en la tarde, a las 7, 8 de la tarde. Entonces él iba por ahí, se sentaba en alguna, hermano, sombrita bajo de un árbol. Había muchos árboles en una zona arbolada. Y ahí leía la palabra del Señor. También ahí en su cuartito que tenía en el cuartel, en las noches, cuando no tenía el turno, también ahí él mismo platicaba en la historia que él platicaba, que también ahí en las noches se la pasaba leyendo, hermano, la Sagrada Escritura. Yo pienso que en su mocedad, en su juventud, que vivió aquí en Guadalajara hasta, ¿qué diremos?, los 20 años, 18 años, aunque él lo habían bautizado en la Iglesia Católica sus padres, por eso le pusieron el nombre de Eusebio.
nunca había tenido la oportunidad de leer una Biblia, ni católica, menos evangélica, o a lo mejor sus padres no le permitían leer ese libro sagrado. Pues cuando él comienza a ir con los hermanos evangélicos, le prestan, le regalan, le dan una Biblia y le empieza a leer, le empieza a escudriñar y no llenaba de leer la palabra del Señor. La leía en las noches, decíamos, y en el día cuando tenía tiempo se iba a esa arboleda para ahí estar leyendo la escritura, la palabra del Señor. Son 66 libros. Hay programas a veces de los evangélicos para leer toda la Biblia en un año. Pues él la leía continuamente. Y ahí, bajo esa arboleda, cuando ya había terminado de leer su Biblia, la palabra del Señor, y se iba a regresar pues al cuartel para entrar en su habitación con la hermana Elisa y pues ahí seguir viviendo, pasar la noche, si ya estaba muy cerca la noche, pero antes de regresarse, él ahí bajo la sombra de aquellos árboles se hincaba para hacer oración. Ya yendo con esa iglesia evangélica, ya le habían enseñado cómo hacer oración, cómo comunicarse con Dios, cómo pedirle a Dios pues la ayuda y la bendición. Entonces ya oraba ahí bajo aquella arboleda el hermano Eusebio, el soldado Eusebio Joaquín, soldado ya con grado. Y él en su testimonio, él decía que en una ocasión, estando ahí bajo aquella arboleda, leyendo la palabra del Señor, sin duda él leyó lo que habla ahí en Hechos 2 de los apóstoles, en algunos otros pasajes. Él platicaba que él se puso a hacer oración, se hincó a hacer oración. Él hacía unas oraciones muy intensas, unas oraciones muy fuertes. Aquí cuando él se presentaba en los años 60, 58, pues sí le ponían un microfonito, pero él cuando se hincaba a hacer la oración, se oía que estaba muy fuerte haciendo sus oraciones. Tenía una voz fuerte, voz de soldado. Y estando ahí, haciendo él la oración, ese día, estamos hablando de los años 24, 25, el día él no lo recordaba, el mes tampoco, que él sintió mucho gozo y mucha alegría haciendo esa oración. Y empezó a orar más intensamente y empezó a sentir a medida que la oración aumentaba en intensidad, aumentaba en fuerza, empezó a sentir que la boca como que se le iba por un lado, como que se la sentía como adormecida, platicaba el varón de Dios, y como que quería él dejar de hablar el idioma español que él siempre habló y empezar a hablar otras palabras, pero ya no en español, en otro idioma, en otras lenguas. Y dice que él sintió un grande gozo en su corazón. En un momento dice que un gozo muy grande invadió su alma, invadió su corazón, los sentimientos de su alma se sintieron muy diferentes a cualquier día normal o a cualquier reunión que hacían en el templo normal o a cualquier oración que él también hacía en el templo
o ahí en aquella misma arboleda en días anteriores una oración normal. Sintió una intensidad en su gozo, en su alegría dentro de su corazón. Y él platicaba que de pronto su lengua se abrió, su lengua cambió a una libertad de hablar con Dios, hablar en esa oración. No había ninguna persona ahí presente, él estaba solo bajo aquella arboleda y sintió esa libertad de hablar con Dios, pero él mismo sintió que ya no eran sus palabras que él decía continuamente a Dios, que ya no era su oración normal, la que él estaba ahí diciendo en aquellas palabras, que no era lo mismo que le pedía a Dios continuamente, sino que eran otras palabras, otras lenguas, otro idioma, pero que él no sentía nada raro ni en su corazón ni en su persona. Seguía hincado ahí hablando. Todos sabemos el testimonio del apóstol Aarón Joaquín, que en el hablar de sus lenguas era muy abundante. Siempre que empezaba él sus lenguas, era muy abundante en sus lenguas, muy abundante. Por eso, cuando en Monterrey nada más hablaba 3, 4 lenguas, él sentía algo raro, no está bien eso, no soy yo así, yo tengo abundancia de lenguas, hasta que Dios le dice en ese mensaje, el próximo jueves quiero que salgas. Solo esas palabras decía, no decía más, pero normalmente era de lenguas abundante lengua. Y ahí bajo esa arboleda empezó a hablar en esas lenguas abundantemente, glorificando a Dios en otra lengua, alabando a Dios en otra lengua, platicando con Dios en otra lengua. Terminan, hermanos, aquellos momentos que decía él, no sabía si había durado 20 minutos, media hora o una hora. Empezó a hacerse ya oscuro, y cuando él ya dejó de sentir esa grande bendición de Dios, se sintió, hermanos, ahí solo, pero muy contento, muy gozoso. Se levanta de hacer esa oración ya en lenguas y se dirige al cuartel, ahí donde lo estaba esperando la hermana Elisa, su esposa. Llegando, abraza a su esposa y le dice lo que le había acontecido allá de abajo de aquella arboleda. Mira, fui a orar donde he ido a orar algunas ocasiones, algunas veces, pero ahora mi oración fue distinta. Ahora sentí un gozo, ahora sentí una alegría, ahora sentí que mi alma se derramaba delante de Dios, y empecé a hablar en otras lenguas que no sabía yo lo que decía, pero estaba alabando a Dios y me sentía muy gozoso, muy contento. Vengo todavía muy gozoso, muy contento. No sabía qué era lo que le había pasado en aquella arboleda, en aquel lugar solo. No sabía lo que le había pasado todavía, pero comparte con la hermana Elisa, me pasó esto y esto y esto. Vengo muy contento, vengo muy alegre con Dios. Él decía, porque Dios oyó mi oración, me comuniqué con Dios, estoy muy contento y muy agradecido con Dios. Pasaron, hermanos, algunos días y él siguió yendo ahí, hermanos, a ese lugar, no todos los días, pero sí cuando él tenía algunas horas libres, él se iba a ese lugar para, hermanos, seguir orando, pero ahora ya orando y orando en lenguas, porque él sentía muy bonito. Él decía que él sentía mucha alegría y mucho gozo cuando ya iba a orarle a Dios y que le empezaba a alabar, a glorificar a Dios en otras lenguas. En uno de esos días en el que él estaba orando ahí,
y hablando en otras lenguas, comunicándose con Dios. Por ahí, hermanos, pasa uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Espiritual que se llamó Leandro García. Leandro García. Sin duda por ahí habría algún camino cerca o iría él a algún lado y pasó por ahí y oyó a lo lejos pues que alguien estaba pues hablando, pero hablando fuerte, hablando recio. Y él dice, ¿qué estará pasando? Alguien está allá llorando, alguien está gritando, alguien está vociferando. Y ya se dirige, va siguiendo la voz, el ruido, hasta que llega ahí donde estaba el hermano Eusebio, el soldado Eusebio, hincado bajo aquellos árboles y estaba orando, pero estaba orando en lenguas. Ya lo oye aquel pastor Leandro García, sin duda se le acerca, se le arrima. No, nunca nos dijo el hermano Aarón si lo esperó a que terminara y empezaron a platicar ahí. Puede ser que sí, pero lo que hizo ya el domingo siguiente, aquel pastor de aquella iglesia cristiana espiritual, Leandro García, hablar con la iglesita de ahí de San Pedro de las Colonias, no eran muchos, había unos 60, 80 hermanos. Empezó a hablar ahí a la iglesia, pues sin duda tomando el tema del Espíritu Santo. Y al hablar de ese tema, él da testimonio de que yendo en el camino por aquella arboleda, había él sido testigo de que ahí estaba el soldado Eusebio orando, pero no orando en una oración normal, con un vocabulario normal, sino hablando en otras lenguas, hablando en lenguas y platicando con Dios y orando intensamente. Ya le platica a la iglesia y ya cuando termina su explicación, pasa al hermano Eusebio, al soldado Eusebio, lo pasa al frente de aquella iglesita para darle delante de la iglesia aquella y él como pastor, con ese grado que tenía en aquella iglesia, darle la bienvenida como un hermano nuevo que había recibido la prenda del Espíritu Santo. Ahí en San Pedro de las Colonias, años 24, 25 antes de 1926, en aquella arboleda, orando, ahí recibió el hermano Eusebio, el hermano Aarón, la prenda del Espíritu Santo. Él solito, no estaba en el templo, no estaba en una reunión, ahí él solito orando, Dios le da la prenda del Espíritu Santo. Ya en un domingo, en aquel templecito de la Iglesia Cristiana Espiritual de San Pedro de las Colonias, la iglesia, el pastor, le dan la bienvenida como un miembro espiritual a la iglesia de aquel lugar. Testimonio que platicaba el apóstol Aarón Joaquín. El pastor que le dio la bienvenida, Leandro García. Y en aquella arboleda recibió la promesa del Espíritu Santo. Testimonio para la gloria de Dios. ¿Hay algunos mensajes? Testimonio vivo, testimonio que él platicaba en aquellos años. Dice la hermana Tere González, hermoso es recordar la historia. Sí, hermana, muy hermoso es la historia de la iglesia en su restauración, decía el apóstol Samuel Joaquín Flores, es
como la historia de Cristo. Hay otra hermana, Salmi Seimi Sarabia. Dios le pague por la historia. Dios bendiga a estas hermanas y vamos a continuar. Hoy empezamos un poco tarde, había algunos problemas, pero vamos a continuar, hermanos, con otro testimonio. Ahora del apóstol Samuel Joaquín Flores, para la honra y la gloria del Señor. Allá, hermanos, por los años 74, 75, cuando ya en Colombia había una pequeña iglesia, pues unos hermanos de una obrita, de las primeras que yo recuerdo, pues fue en Medellín, aunque en Medellín había dos obritas, había la de ahí de Carrera 53 y otra obrita ahí en el mismo Medellín, más chiquita. Parece que la colonia se llamaba Granizales. Había poquitos hermanos también en Pereira, algunos poquitos en Bogotá, algunos poquitos también en Viterbo, donde se inició la iglesia La Luz del Mundo en Colombia, otros poquitos en Virginia y otros poquitos también la Primavera. Es el mismo rumbo ahí. Ya para hacer la Santa Cena, hace 8 días dimos testimonio de una de las primeras. Ahora vamos a dar testimonio también de esas primeras santas cenas que hizo el apóstol en Colombia. Dijimos entre el 73 y el 76, 75. Y que ya se reunían, pues de la Santa Cena que tu hermano va a hablar. Ya habría yo creo unos 150, a lo mejor 200 hermanos de esas obritas que mencioné, 5 o 6 lugarcitos en Colombia donde había ya hermanos de la Luz del Mundo. Tu hermano conoció esas iglesitas, la Primavera, la Virginia, Viterbo, Pereira, Granizales, Medellín, ahí en Carrera 53, y de esas iglesias se juntaban para hacer la Santa Cena que el apóstol del Señor Samuel Joaquín Flores iba a repartirles en los meses, siempre era casi en los meses de enero. Cada año en enero iba el apóstol para hacer la Santa Cena con los hermanos allá de Medellín, Colombia. Bien, estando él allí en Carrera 53, se presenta, hermanos, allí en ese templecito con los hermanos de allí en una presentación y había una hermana ya que lo atendía en lo material. Recibió ella, después daremos testimonio, recibió pues una orden en un sueño que tuvo ella de que ella veía a un hombre a las puertas de un avión y oyó la voz de Dios. Una voz oyó que le dijo, es mi siervo, atiéndelo. Y de ahí en adelante lo siguió atendiendo cada vez que llegaba el apóstol a Colombia, ella le pagaba el hotel, ella le pagaba las comidas, en fin, ella de ahí en adelante lo empezó a atender. Bien, allá en Colombia en aquellos años, la ley de la Iglesia Católica era que en cada casa, cada hogar, tuviera al menos un estudiante, un seminarista, un estudiante del sacerdocio, que en cada hogar hubiera un estudiante sacerdote. La hermana Bernardita tenía una familia muy grande y tuvo ella parientes, sobrinos, hijos de sus hermanos, de sus hermanas, que no solo fueron estudiantes, sino que llegaron al sacerdocio. Y cuando se presentó esa vez el apóstol, antes de la Santa Cena y con los hermanos de Medellín en Carrera 53,
este sacerdote que era familiar, parece que era sobrino de la hermana Bernardita, eh, oyó hablar al apóstol y quiso entrevistarlo, quiso platicar con él. Yo pienso que él sabía, como familiar de la hermana Bernardita, sabía lo que la hermana Bernardita hacía con aquella persona que lo atendía y ¿por qué lo atiende? Si no es de la Iglesia Católica, es un ministro evangélico, es un pastor evangélico, era el concepto de él. ¿Y por qué mi familiar, mi pariente, por qué lo atiende? ¿Y por qué ella va? Y cuando va a México también va allá donde está este pastor, a la iglesia donde que él preside, e incluso ahí hasta se hospeda o la hospedan. ¿Por qué? Ya quiso investigar. Y ese día que se presentó el apóstol, estábamos afuera, pues, algunos ministros que fuimos con él atendiendo a la iglesia. Queríamos que toda la iglesia estuviera adentro. Ya ves, cuando ya no había lugar, nosotros desocupábamos el lugar, nos salíamos para sentar allá a la persona o hermano o hermana que llegaba. Ya afuera nos dice aquel sacerdote, llegó en su automóvil, que si era posible que él quería platicar con el apóstol Samuel Joaquín. Aunque él dijo con el hermano Samuel Joaquín, dijo con el pastor Samuel Joaquín. Él quería tener una entrevista con él. A lo mejor quería pues atacar al hermano Samuel o argumentos que él tendría, pero que él quería una plática. Ya terminó el apóstol, pues siempre de una predicación, de una presentación apostólica, siempre se cansa la garganta, la boca, son 2 horas, ellos a veces duran más. Y ya se le dijo que estaba un poquito cansado por haber hablado, pero que después le concedía la entrevista. Y así los 3, 4 días que estuvimos en Medellín, iba a buscarlo el sacerdote. Quería pues entrevistarse con él. Pues solo que a veces el apóstol no estaba eh, y pues no podía entrevistarse, hermanos, con el apóstol, pero insistía aquel sacerdote, insistía, iba, que quería hablar con él. Se llega el domingo se hace la preparación, se rentó un localito como aquí el gimnasio que hay aquí en la hermosa provincia, en la calle Gaza, pues para 100, 200 personas, 250 personas. Se rentó no lo llenamos todo, el localito. Se rentó ese localito redondo, parece que ahí era una cancha de básquetbol. Solo que lo rentaban pues para algún artista que se presentaba ahí, pues ahí lo rentaban para ese artista o para algún evento y nos lo rentaron a nosotros para la Santa Cena en esa ocasión. Ya pues únicamente el domingo, no más días. Todo se hacía en el templecito allá de Carrera 53 en Medellín. Aquel lugarcito estuvo ocupado toda la semana y el lunes lo volverían a ocupar. Nada más a nosotros nos lo rentaron el puro domingo. Domingo nada más. Pues que diremos que tiene el día de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Era el convenio y la renta. Bien. Y ahí en el lugarcito se hizo la escuela dominical. Ya se citó a los hermanos
empezaron a llegar los hermanos que venían de las obritas, desde Pereira, de Primavera, Virginia, Viterbo, empezaron a llegar para hacer la reunioncita. Y a las 4 de la tarde, hermanos, 4 de la tarde, pues ya estábamos todos los hermanos ahí, hermanos, listos para la conmemoración de la Santa Cena. Ha de haber sido la segunda o tercera Santa Cena en Colombia, esa que le estoy platicando. Y se empieza el servicio a las 4 de la tarde. Había hermanos que acompañábamos al varón de Dios con dones, con dones. Pues a los hermanos que no teníamos dones, como tu hermano, pues le tocaba la de 5. Había hermanas que iban también con el varón de Dios que les tocaba la de 9 en carrera 53. Había hermanos como el hermano Pablo Valdés, que les tocaba el servicio de Santa Cena. El hermano Octavio Herrera también. También en algunas veces que fue, también le tocaba el servicio de Santa Cena. Había otro hermano que se llamaba Eugenio Mendoza. Ya durmió ese hermano. También algunas veces yo llegué a oír lo que le tocaba el servicio de Santa Cena. Y a los demás que íbamos, como las hermanas que iban, pues participaban en algún cantito. Los hermanos que íbamos, en algunas ocasiones llegó a ir un hermano que se llamaba José Pérez, pues cantaba un cantito. Ahí Dios levantó un hermano mismo ahí de Colombia, un colombiano, que hasta el varón de Dios lo invitaba a algunas giras. Yo lo oí en Mexicali porque lo invitaba tenía el don de canto y también ahí se paraba para cantar un cantito en el día de la Santa Cena. Cuando estábamos en el servicio, tu hermano estaba en la entrada. En la entrada había un teléfono, una cajita así con un teléfono de monedas, porque la Santa Cena iba a pasar por radio ahí en Medellín. No sé yo si alguna otra ciudad por ahí cercana recibiera la señal, pero en Medellín sí iba a pasar por radio. Todos teníamos que tener ahí, al menos a tu hermano le tocó tener el teléfono descolgado para que con la bocina, eran medios rudimentarios en aquel entonces. No había los medios que hay ahora de comunicación. Para que ahí en la bocina del teléfono se estuviera oyendo la Santa Cena en el radio ahí en Medellín. Entonces tenía tu hermano la obligación, entre todos juntamos una bolsa grande de monedas, y yo por decir, 10 minutos, tenía que ponerle una moneda. Cuando ya era el minuto 9, la moneda para que siguiera, que no se parara el teléfono por nada, porque estaba oyéndose por radio. Entonces tenía que estar yo ahí echándole cada 9 minutos, es un decir, una moneda para que no se interrumpiera la transmisión y en Medellín se oyera en la radio, no en televisión, en internet, no había todavía nada de eso. Por radio se oía ahí la transmisión en Medellín, en Colombia. Entonces, se estaba transmitiendo. Cuando llega, hermanos, el sacerdote que buscaba al apóstol, llega y al llegar se le dijo al apóstol, un hermano estaba el apóstol detrás de donde estaba el púlpito para el servicio, había una cortina y había unos cuartitos ahí donde el apóstol estaba estudiando la Biblia, preparándose, ahí había también bañito, y se le mandó decir que acababa de llegar el sacerdote, el que lo buscó en los 3, 4 días que estuvo allá en Colombia. Y el apóstol manda a decir, pásenlo, atiéndanlo. Ya mandó unos 2 hermanos de los ministros que íbamos de aquí de México, y ya lo pasaron, lo atendieron, lo sentaron ahí en las
banquitas que había ahí para el público. Ahí le buscaron un lugar y ahí lo sentaron. No estaba completamente lleno el lugarcito. Decía tu hermano, no eran muchos. Empezaba la iglesia en Colombia. Y ahí lo sentaron y se quedó un hermano de ellos atendiéndolo ahí, pues prestándole como le hace uno con los visitantes, aunque él era un sacerdote, pero prestándole el himnario para que estuviera viendo lo que se estaba cantando, cuando se paraba la iglesita a cantar, la Biblia también, algún texto que se decía, que se leía. Ahí se quedó un hermano atendiendo al sacerdote. Ya, hermanos, transcurre el horario y termina, hermanos, el servicio de Santa Cena. Ya estaba ahí al frente, en el altar, todo preparado. Estaba el pan, no mucho, decíamos, no eran muchos hermanos. Estaba también, hermanos, las garrafitas, hermanos, del vino, las copas también. Todo estaba ahí, hermanos, ya preparado para que se le parara el varón de Dios y se hiciera la Santa Cena y se les diera a los hermanos y hermanas que había, hermanos, ahí. Pues no íbamos con el apóstol más que unos 12, 15 ministros. La mayoría eran pues pastores. Puedo mencionar unos: hermano Pablo Valdés, hermano Nacho Castañeda, hermano José Chávez, Alfonso Herrera. Eran algunos, Lupe Hernández, a veces también Ramiro Hernández, Juan Almaguer, Juan Mancilla. De los que no tenían grado, pues era casi nomás tu hermano. Todos tenían grado, por eso siempre yo hacía los trabajos, pues, donde no se ocupa grado, como hay ponerle monedas al teléfono para que en el radio la transmisión no se cortara, siguiera y siguiera. Las 4 horas que duró la Santa Cena, se oyó todo en el radio allí en Medellín. Bien, entonces no se ocupaban muchos ministros para dar la Santa Cena a 150 o 200 hermanos. No se ocupaban muchos. 4 o 5 eran muy suficientes, aunque había más, íbamos unos 12 o 15, decía tu hermano. Algunos como tu hermano sin grado, que no podía participar en ese oficio sagrado, pero hacíamos otras cosas los que no teníamos grado. Bien, y ya, hermanos, termina el servicio de Santa Cena y se presenta el varón de Dios, el hermano Samuel Joaquín Flores, ya enterado de que ahí entre el público estaba un sacerdote de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como visita, estaba como visita. Ya se para el varón de Dios. Al hacer su presentación, pues él presenta a los hermanos pastores que iban a repartir el pan y a repartir el vino, y algunos 2, 3 diáconos también que iban a acompañarlo en esa repartición del pan, del vino. Y cuando ya los presenta y pasan ya ahí al altar, ahí donde estaba el lugar especial, el púlpito, a los lados había sillas, y ya pasan ellos, pasando ya el cuerpo ministerial, que éramos, decía, muy poquitos, 10, 12 hermanos con grado y 3, 4 que íbamos sin grado, pero pasaron los que llevaban grado porque iban a repartir la Santa Cena. Y ya dice el varón de Dios: hablo verdad delante de Dios. Y hay hermanos colombianos de aquel entonces oyendo. Hay un hermano que se llama Julián Acevedo, él fue testigo. Hay otro hermano, Gaviria, Oscar Gaviria, también fueron testigos. Otros hermanos que ya no están, como el hermano Ospina, ya no está ahí el hermano.
pero hay hermanos que fueron testigos de lo que tu hermano va a decir. Antes de empezar la Santa Cena, ya había pasado al cuerpo ministerial y el varón de Dios dice, allí en el ministerio, tenemos una visita muy importante aquí con nosotros. Ya dice el apóstol, un sacerdote de la Iglesia Católica está aquí con nosotros, está de visita con nosotros. Ya aquel sacerdote, cuando el varón de Dios lo menciona, pues se pone de pie, como una costumbre que se hace cuando se presenta alguna persona, pues para que lo vean y saluda allí, hermanos, en la banquita donde estaba. Pero ya el apóstol del Señor, el hermano Samuel Joaquín, estando en el ministerio, dice, puede pasar hacia este lugar para que salude a la audiencia, para que salude a los hermanos, para que salude a los que estamos reunidos en este lugar. Y aquel sacerdote, hermano, sale al pasillo y se encamina, acepta la invitación del apóstol Samuel Joaquín para tomar el micrófono y saludar a la audiencia, a los hermanos que estábamos en esa reunión. Pues los que estábamos ahí, hermanos, todos a la expectativa, viendo qué irá a decir. Decíamos, no vaya a atacar allá al apóstol con palabras, a decir que es una mentira, que la Iglesia Católica es la verdadera. El varón de Dios le cedió el lugar, solo que a los varones de Dios, pues Dios los dirige, Dios a sus enemigos los aplaca, los calma, aunque aquel sacerdote nunca se había declarado como enemigo, él solo buscaba al apóstol para platicar con él, para tener una conversación con él, así decía cuando llegaba a buscarlo. Y ya aquel sacerdote, hermano, deja su lugar, sube 2, 3 graditas de ministerio provisional que se puso ahí en aquel lugar, sube 2, 3 graditas y el apóstol del Señor lo saluda de mano ahí delante de toda la audiencia y le cede el ministerio y el micrófono. Y se hace el varón de Dios a un lado, que había dicho que le iba a dar la oportunidad de saludar a la audiencia, saludar a los que estábamos ahí reunidos. Y el varón de Dios, el hermano Samuel, se hace a un ladito, le deja el ministerio pues rústico en aquel entonces, el micrófono que había, hermanos, también en aquel local, en aquel lugar, le cede el micrófono, le cede el lugar y el sacerdote toma su lugar ahí en el ministerio, toma el micrófono y dice las siguientes palabras. Hablo verdad delante de Dios, como Dios lo conmovió, como Dios no quiso que atacara absolutamente nada en la iglesia. Al contrario, conmovido por la reunión que había presenciado, conmovido por el servicio en el que había estado, conmovido también por la libertad que el apóstol de Jesucristo, el más importante en aquella reunión, le daba para tomar la palabra, empezó a decir, y eso quedó grabado porque se estaba oyendo en los radios, en una estación de radio, ahí en Medellín. Muchas personas lo oyeron las palabras que dijo. Empieza a hablar sin saludar, sin hacer nada más. Las palabras que dijo únicas fueron y no dijo más.
había oído hablar del hermano Aarón. Y ahora dice, oigo hablar al hermano Samuel. Así dijo. Esto es de Dios. Palabras de aquel sacerdote. Solo eso dijo. Había oído hablar del hermano Aarón. Había oído hablar del hermano Samuel. Esto, dice, esto es de Dios. Dijo eso, se bajó de aquel lugar, le cedió el ministerio otra vez al apóstol Samuel Joaquín y se fue a sentar a su lugar. Palabra de un sacerdote en una santa cena en Colombia, los años 74, 75 en Medellín, en plena reunión de hermanos, de hermanas, pues la gran mayoría habían sido católicos, dijo estas palabras. Yo había oído hablar del hermano Aarón, dijo así. Oigo hablar al hermano Samuel. Esto es de Dios. Así dijo él. Esto es de Dios. Y se bajó. Como Dios conmovió a aquel hombre para que apoyara desde aquel entonces la evangelización y diciendo lo que evangélicos decían contrarios, que era un falso profeta, que era un falso apóstol. Ese sacerdote ahí dijo, esto es de Dios. Él comprendió, él aseguró que esa reunión, que el apóstol, tanto el hermano Aarón como el hermano Samuel, que todo eso era de Dios. Testimonio vivo para la honra y la gloria del Señor. Hay más mensajes. Bien. Hoy, hermanos, tenemos más mensajes. Mira. Salmi Sarabia. Dios le pague, dice, por la historia. Tere González. Hermoso es recordar la historia. Leti Ramírez. Este testimonio nos da mucha fortaleza. Dios le pague, hermano. Lo escucho de San Antonio, Texas. Dios bendiga a San Antonio, Texas. Lorenzo Pérez, también saludos desde San Antonio, Texas. Dios los bendiga. Saluda a toda la audiencia. HPTV Internacional les manda saludar a toda la audiencia en este programa Vivencias con el hermano Cirilo Ramírez Vázquez. Ariel Armenta, la paz del Señor, hermano Cirilo, un ósculo de amor en Cristo Jesús. Así es, hermano, hermoso es recordar la historia de la iglesia. Ana Jael Cortés, qué hermoso testimonio para la gloria de Dios. Ariel Armenta, bello y fortalecedor testimonio. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Dios le pague, hermano, por su hermoso testimonio. Se nos fue el tiempo, hermanos. Hoy hemos terminado un poquito tarde. A los que nos ven, a los que nos verán después, pues disculpen, hermanos, por el horario, en el nombre del Señor. HPTV agradece, hermanos, su fiel sintonía. Agradecemos a todos los hermanos Larios que nos apoyan, hermano Isaí está allá atrás de las cámaras, mis nietas que aquí nos apoyan también, y a toda la audiencia, hermanos, hermanas, en todo el mundo, donde quiera que nos vean, deseamos que la paz de Dios, la gracia de Cristo el Señor sea con ustedes, que haya mucha paz en sus naciones, en sus colonias, en sus templos, en sus hogares, en sus corazones. Mucha paz de Dios para todos. La gracia del Señor sea con todos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. Su hermano Cirilo Ramírez. Dios los bendiga.